desde esta delegación lo que pretendemos es tener unos encuentros bimensuales en los que vayamos tratando diferentes temas que nos interesan a todos sobre las adicciones, sobre nuestro campo de trabajo. Entonces, el próximo, ya recibiréis también la invitación, será para el mes de diciembre y estará organizado junto con CICAD, de la Organización de Estados Americanos, y tendrá un horario diferente, será a las 4 de la tarde para dar también cabida a nuestros amigos y compañeros de América Latina. Ya recibiréis también la información. Yo simplemente quería presentar y agradecer el día de hoy, sobre todo, agradecimiento a todos los responsables, a todos los gestores, a todos los profesionales que trabajamos y que trabajáis en las adicciones, porque hemos sido un colectivo modélico en cuanto a la respuesta que hemos dado coordinada y de adaptación de nuestros recursos a esta crisis. Una respuesta que nosotros desde la delegación del plan, desde el primer momento que surge esta situación de pandemia, nuestro primer interés fue el de mantener la comunicación directa con todos los responsables, tanto a nivel autonómico como a nivel del tercer sector, para ir viendo qué necesidades y qué adaptaciones se iban realizando en los diferentes recursos que estaban dando respuesta a las adicciones. También otro de los puntos que fue importantísimo para esta delegación fue coordinar aquellos indicadores que nos podían estar dando una visión de la realidad en cada momento que estaba surgiendo. Y para eso, desde el Observatorio de las Adicciones, de las Drogas, de esta delegación, se activaron cuestionarios y se participó en diferentes, tanto propias como fue la de juego y la de utilización de las redes, como también en otras encuestas como fue de uso y consumo de drogas ilegales realizada por el Observatorio Europeo, como de alcohol, pues diferentes por universidades catalanas y alemanas, y también de tabaco por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, para dar una cobertura rápida de las diferentes adicciones, consumos y también adicciones conductuales que podían ver qué impacto estaban teniendo en ellas ese primer confinamiento, ese confinamiento que sufrimos en los meses de marzo a junio. Todo ello hicimos también, en ese momento también lo que realizamos fue un cuestionario para las comunidades autónomas en cuanto a ver cómo se habían adaptado los diferentes recursos asistenciales a la crisis y ver qué resultados estaban teniendo. Con ello realizamos 2 informes que están en la web y que podéis consultar todos los datos, pero que nos dieron una realidad, un retrato de ese momento de la realidad, ¿no? Y es que el consumo de sustancias en general había bajado, tanto en drogas legales como ilegales, solo se mantuvo en el cannabis, incluso hubo como un pequeño repunte, pero en el resto de sustancias había bajado, que en juego online también había bajado y que sí que había habido un aumento en videojuegos y en utilización de Internet. Después, en cuanto a todos los recursos que habían asistenciales, se vio por la encuesta que realizamos a las comunidades autónomas que había habido una adaptación de los recursos, tanto de reducción del riesgo como de tratamiento ambulatorio, como de asistencia para las desintoxicaciones hospitalarias, como de comunidades terapéuticas y centros de día. Había habido una adaptación y que se había mantenido perfectamente la asistencia en adicciones en nuestro país. Y eso era principalmente lo que queríamos resaltar, ese agradecimiento, ese que nosotros hemos estado trabajando porque la comunicación fuera permanente, la coordinación fuera permanente, por detectar qué situaciones podrían ser las que requiriesen respuestas durante y después de la crisis, y para eso también se hizo un informe
que luego se trató en la sectorial de drogas con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y facilitar el trabajo de todas las instituciones, tanto públicas como el del tercer sector, haciendo que los programas que teníamos y proyectos que teníamos subvencionados se pudieran prolongar los tiempos tanto de ejecución como de justificación de la subvención. Igualmente mantuvimos comunicación permanente con las diferentes instituciones a nivel internacional para ir viendo momento a momento y también informando de qué medidas estaban adoptando los diferentes países europeos y también del área de Latinoamérica, y poder pues, compartir conocimientos, resultados y experiencias para ir adaptando o ir comentando, y sobre todo también poder adaptar aquellas que pudieran ser pues como más efectivas. Desde ahí yo tampoco me quiero alargar más, simplemente deciros que también estamos este año realizando la encuesta Edades, y que va a ser una encuesta también muy especial, claro, por el tema COVID. Va a ser una encuesta en la que vamos a tener datos anteriores y anteriores a la crisis y durante la crisis, con lo cual vamos a obtener realmente qué cambios se han producido o se están produciendo en estos momentos ya después del confinamiento, es decir, en todo el periodo de crisis, qué cambios se están produciendo en nuestros usos, consumos, tanto de sustancias como de conductas adictivas. Esperamos que para finales de diciembre, primeros de enero, poder tener ya los resultados y poderlos compartir con vosotros, porque realmente será una encuesta muy interesante y además seguramente va a ser la primera encuesta a nivel europeo en la que podamos medir el impacto pandemia en la población. Con ello, ya simplemente deciros que se van a mantener se van a mantener silenciados los altavoces, que sí que podréis realizar preguntas, pero por escrito, que al final de la intervención del doctor Artalejo yo misma realizaré, y que, bueno, el tiempo de duración pues va a ser esto, sobre hora y media, y que, bueno, os voy a dejar con el doctor Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático y director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Él, en su currículum vemos que también estuvo trabajando como asistente de profesor en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, y que tiene experiencia profesional en la administración sanitaria en el Ministerio de Sanidad, donde desempeñó responsabilidades en el área de epidemiología y planificación sanitaria. También trabajó en la Universidad Autónoma de Madrid para trasladarse como catedrático posteriormente en su especialidad a la Universidad Autónoma del País Vasco. Es miembro del Comité de Investigación del Instituto de Salud Carlos III, del Consejo Rector del IDIPAZ, del Comité de Dirección del CIBER de Epidemiología y Salud Pública y del Consejo Asesor de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Bienvenido, Fernando, y le cedo la palabra. Nos vemos y hablamos al final de su intervención y le haré trasladaré las preguntas que vosotros hagáis. Pues muchísimas gracias. Confirmar que se me oye bien. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Ay, perdón. Sí, se ve bien y se te oye bien. Perfecto, muchas gracias. Pues lo primero, dar las gracias a la delegación del Gobierno para el Plan de Drogas y especialmente a Azucena Martí y a Elena Álvarez por su muy amable invitación para... Ellas me han pedido que, frente al reto de mirar al futuro en tiempo de COVID, intentar delinear o prever, en parte delinear y hacer, y en parte prever cómo va a ser este futuro. Esta no es una tarea fácil, pero me he intentado
el futuro a largo plazo. Aunque parezca mentira, esto es bastante previsible. Yo creo que podemos acertar cómo va a ser este futuro simplemente viendo viendo muchos años atrás a lo que ocurrió después de otras pandemias o ante otras grandes crisis económicas que el mundo y se recupera bastante bien. Se recobra el nivel de salud previo a la pandemia y luego continuará mejorando. Y además, el mundo sale fortalecido en muchos aspectos que le harán enfrentarse mejor a nuevas crisis económicas y, por supuesto, nuevas pandemias. Y por tanto, aquí sí que hay una visión esperanzadora acerca de lo que ocurrirá a medio y largo plazo. El corto plazo, en cambio, es mucho más imprevisible, porque el corto plazo consiste en salir de la pandemia. Y aquí hay muchas incertidumbres, esa es la verdad. Vamos a hablar algunas de ellas, pero la parte buena es que la salida la podemos construir más o menos nosotros. Sabemos bastante bien lo que hay que hacer, pero desgraciadamente tenemos bastantes problemas en la implementación. Y esto es lo que está haciendo que en España y en muchos otros países del mundo las cosas no vayan tan bien como deberían. Bueno, ¿qué ocurre a largo plazo? ¿Y qué ocurre en términos de estado de salud y en términos de estilos de vida, incluyendo algunas adicciones? Bueno, aquí os presento una tendencia muy bonita de cómo ha sido la mortalidad en España, mortalidad general, desde 1900 hasta 1998. Como veis, hay una tendencia descendiente interrumpida por la famosa pandemia de gripe del año 1918 y por el aumento muy importante de la mortalidad con motivo de nuestra guerra civil. Pero la idea importante es que si hacemos caso omiso del pico de la pandemia y del pico de la guerra civil, la mortalidad pues lleva una línea permanentemente descendiente. Fijaos que incluso la pendiente de descenso después de la pandemia es muy parecida a la pendiente de descenso de la mortalidad antes y que se mantiene más o menos así. Disculpe que lo interrumpa, doctor. La presentación no se ve. Ay, perdón, no sé por qué. Vamos a ver. Estamos en ello. Estamos intentando solucionarlo, porque no se ve, ¿no? ¿Y ahora se ve? ¿Se ve ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que se ve. Bueno, pues me alegro. Vamos a ver. ¿Se ve mejor ahora? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues como os venía contando, esta es la tendencia de la mortalidad por todas las causas en España, desde 1900 hasta 1938, y hay una tendencia descendiente, con una pendiente muy similar, que solo se ve interrumpida por la pandemia de 1918 y por el exceso tan enorme de la mortalidad en nuestra guerra civil. Pero fijaos cómo la tendencia en el descenso después de la pandemia del 18 es prácticamente la misma la tendencia del descenso antes de la pandemia y se mantiene también después de la guerra. Y hay muchas experiencias en el mundo donde se ve que la tendencia de mortalidad, que es un indicador global de salud muy potente, pues se recupera bastante bien después de grandes problemas. Yo diría que no hay nada que nos haga pensar que esto no vaya a ser así en el futuro. Os traigo también otra evidencia que me parece muy ilustrativa y es lo que ocurrió en el llamado periodo especial en Cuba, que fue aproximadamente del año 1900 a 1995. Estos son datos de Manuel Franco, un artículo muy citado en el British Medical Journal. Como sabéis, en este periodo especial hubo una gran crisis económica en Cuba y básicamente pues, no había ni combustible para los coches ni comida para las personas, incluso se acompañó de cuadros neuropáticos muy importantes por déficit de vitamina. Bueno, este es el periodo
que está representado aquí en rosa desde 1991 a 1995. Hay una reducción muy importante de la ingesta de calorías, que se reduce aproximadamente un 50-60% durante el periodo especial y que luego se vuelve a recuperar. Y Cuba se llenó de bicicletas porque no había combustible para los coches y aumentó enormemente la actividad física, que luego descendió posteriormente a la superación de la crisis económica del periodo especial. ¿Qué pasó con el consumo de tabaco? Bueno, el consumo de tabaco, en términos de prevalencia, más o menos se mantuvo para luego volver a descender. Esto es muy parecido a lo que ha ocurrido en los meses del confinamiento como respuesta a la epidemia en España, tal como nos ha comentado la delegada, donde la mayor parte de las drogas legales y ideales o se ha mantenido su consumo, incluso ha descendido, y en términos de intensidad de consumo también disminuyó para después recuperarse. Pero probablemente el fenómeno ilustrativo de todos ellos es lo que ocurrió con la obesidad. La gráfica en verde aquí a la derecha representa la frecuencia de obesidad, la prevalencia, que iba aumentando durante los años previos al periodo especial, al igual que en muchos otros países del mundo. Durante esta enorme crisis económica disminuyó sustancialmente la frecuencia de obesidad para luego volver a crecer hasta niveles iguales, incluso superiores, hasta después de la crisis económica del periodo especial. ¿Qué ilustra esto? Las crisis tienen un enorme impacto en muchos estilos de vida. Reducen la accesibilidad a algunos productos dañinos como el alcohol. En la crisis económica española y mundial del 2018 en adelante se redujo también el consumo de alcohol. Mejoraron algunos estilos de vida, porque vivir peligrosamente cuesta caro, si no lo permitís, pero luego las situaciones vuelven a su curso. Y yo creo que este es el escenario más probable en términos tanto de mortalidad como de estilos de vida cuando salgamos de la pandemia de COVID. Y de hecho, en esta última diapositiva de datos de esta primera parte que les presento, lo que se ve es que un indicador muy potente del nivel de salud en el mundo, que es la esperanza de vida en buen estado de salud, ha mejorado, y ahora lo vamos a ver despacio, en la mayor parte de los países del mundo en los últimos 25 años, incluso después de una enorme crisis económica como fue la que se inició en el 2000. El código de colores nos dice que cuando los colores están en amarillito, muy claritos, y sobre todo en azul, ha aumentado el número de años que se viven en buena salud. La esperanza de vida en buena salud, la esperanza de vida en la salud. Fijaos cómo la mayor parte del mundo, con la excepción de algunos países que han tenido enormes crisis, como puede ser Libia o como puede ser Siria o algunos países del cono sur de África, pero la mayor parte del mundo está en colores claritos y sobre todo azules. Y los colores azules, que son los que corresponden a mayor ganancia de la esperanza de vida en buen estado de salud, corresponden además a algunos de los países más poblados del mundo y a muchos del cono sur de África y también de Latinoamérica. Afortunadamente también esta mejora del estado de salud ha llegado a muchos países europeos incluidos. Por tanto, nada hace pensar, incluso a pesar de un gran cataclismo como es esta pandemia o la crisis económica que seguramente vendrá después y que ya estamos empezando a vivir, de salud no vayan a continuar mejor. De hecho, es imposible saber qué va a ocurrir en el futuro, pero si yo apostara que va a seguir mejorando a partir de lo que hemos visto hasta ahora y que además saldremos fortalecidos. Algo que es importante y de lo que luego vamos a volver a hablar es que para salir fortalecidos nadie tiene que quedarse. Es muy importante. Esta pandemia está haciendo aún más visible muchas de las desigualdades estructurales de salud que tenemos en España y en otros países del mundo. Está afectando más a aquellos que ya estaban, ¿no?
Y lo que es importante es minimizar el aumento de las desigualdades que por la pandemia y por la crisis económica será difícil que no se produzca. Habrá que hacer políticas específicas y ya se están haciendo para que nadie se quede atrás. Pero si esto se consigue, saldremos fortalecidos. Aunque parezca mentira, los edificios inteligentes, como muchos de los nuestros, tendrán ventanas que se puedan abrir para que se puedan ventilar. Esto ahora es imposible en muchos edificios, incluido mi propio despacho, donde hubo una reforma que nos permitieron que las ventanas se abrieran. O vamos a experimentar, de hecho está ya ocurriendo enormes avances tecnológicos en el desarrollo de vacunas. Es espectacular. No solo el número de vacunas que se están poniendo en marcha, sino también las metodologías de fabricación de vacunas tan diferentes de unas a otras. Moderna consiguió la primera vacuna en febrero de este año, cuando todavía no había llegado la ola epidémica a Estados Unidos de forma importante en Europa. Desarrollo de nuevos antivirales y de moduladores de la respuesta inflamatoria que nos harán afrontar mejor esta pandemia, futura pandemia y futuras enfermedades infecciosas. Y esto será espectacular. O tendremos un mayor reconocimiento de que los problemas epidémicos son sindémicos y tienen raíces sociales, como muy bien decía Richard Horton en el Lancet. No estamos solo ante una pandemia de coronavirus, estamos ante una sindemia, donde precisamente son aquellos que tienen enfermedades crónicas, específicamente la obesidad y otros problemas importantes de salud, aquellos que están siendo más afectados por la pandemia del coronavirus. Y como tanto estas enfermedades crónicas como la infección por coronavirus tiene su origen en problemas sociales estructurales largamente mantenidos, y cómo para afrontar con éxito estas endemias tendremos que actuar sobre estos problemas sociales estructurales tan largamente mantenidos, y esto es algo que se va abriendo paso cada día más. O tendremos una potenciación y mejor uso de la telemedicina que nos hará tener un sistema, mejor uso, no solo potenciación, también buen uso de la telemedicina, que nos hará tener un sistema sanitario más eficiente. O desde luego seguiremos prestando más y más atención al medio ambiente. Se reconoce que el origen de esta pandemia tiene que ver en parte con el deterioro de los hábitos naturales de algunos animales que son los reservorios, los hospedadores naturales del virus. Y al destrozarse sus hábitos naturales hay un mayor contacto entre personas y animales que facilita el salto entre las especies de este virus. O habrá una mejor distribución, un mayor equilibrio entre la presencialidad en el trabajo y el teletrabajo, que esto es algo razonable. Ya se venía hablando de ello, pero esto lo va a acelerar. Y traerá además una reducción de viajes internacionales por motivo del trabajo y por tanto unas mejores condiciones del medio ambiente. Y además mejoraremos la capacidad productiva de tecnología básica en muchos países. El mundo globalizado tiene muchas ventajas, pero creíamos que podíamos depender de terceros países para comprar incluso lo más básico, y estamos viendo que esto no es así. Y hay una larga lista más de elementos que ya no me atrevo a desarrollar por falta de tiempo, son ventajas derivadas que se derivarán necesariamente de esta pandemia tan horrorosa, al igual que ha ocurrido con otras pandemias, guerras, etc. La cuestión es qué ocurrirá a corto. Realmente hay muchísimas incertidumbres en cuanto a los tiempos. Saldremos, pero cómo saldremos y cuándo es algo que no está claro. Aquí les presento una gráfica de cómo han evolucionado las tasas de coronavirus por 100.000 personas en muchos de los países europeos. Muchos países tuvimos una primera oleada que acabó en mayo-junio. Esta es la situación de España, que además tuvo una de las oleadas más importantes de toda Europa. El fenómeno bajó en muchos países, en algunos que no bajó en muchos países, pero a partir de ahí, especialmente España, pero también otros países, han empezado a crecer las tasas de contagio. En algún momento nosotros pensábamos que íbamos a ser siempre los peores, pero la realidad no es así. Simplemente fuimos un poco más adelantados porque en este momento otros países
como Holanda o Eslovenia, o Francia, la República Checa o Bélgica, tienen tasas de contagio mucho más altas que las españolas. Bueno, por tanto, es difícil predecir cuál va a ser el futuro, pero es que incluso dentro de España, cuando uno ve la evolución a través de comunidades autónomas, la evolución ha sido tremendamente desigual. Algunas que estaban muy bien en agosto ahora están francamente mal. Algunas que pensábamos que iban a ir bien desde el principio, como Navarra, que tiene un sistema sanitario muy potente, donde ha habido rastreadores, donde se han hecho muchísimos tests, donde en principio no hay grandes condiciones de hacinamiento ni altísimas densidades de población, donde las desigualdades sociales son probablemente menores que en otras comunidades autónomas, en este momento tienen unas tasas muy altas de contagio y por tanto hay cosas que no acabamos de entender suficientemente. Probablemente porque nuestros sistemas de información y de conocimiento de la realidad no son suficientemente buenos, pero el hecho es que hay cosas que no acabamos de entender bien en cuanto a la evolución de la epidemia en España y otras comunidades autónomas que en principio lo habían hecho mal y que no han tomado enormes medidas de control de la epidemia, no son las que han tomado medidas más drásticas precisamente de control de la epidemia, como es el caso de Madrid, está teniendo unos descensos hasta ahora muy importantes en las últimas 3 o 4 semanas. Por tanto, es difícil de entender y difícil de predecir lo que va a ocurrir. De hecho, hay grandes incertidumbres. Realmente todo apunta a que es posible que tengamos varias vacunas para final de año, pero esto no es seguro y además se desconoce cuál va a ser la eficacia de estas vacunas. Subir del 50 al 100%. Pero el 50% no es una gran eficacia, reduciría mucho la transmisión, pero ojo, no nos permitiría que, al menos durante mucho tiempo, nos pudiéramos quitar la mascarilla porque una reducción del 50% de riesgo de infección en la gente de alto o muy vulnerable no es suficiente para quitarse la máscara. O no sabemos cuánto durará ni la inmunidad natural. Los coronavirus en general dejan inmunidad solo por unos meses. Los virus del catarro, coronavirus, y solo una vez que nos hemos acatarrado estamos protegidos unos meses y por eso la gente se acatarra todos los años. O tampoco sabemos bien cuánta va a ser la duración de la inmunidad que genera la vacuna. En caso de que sea una vacuna eficaz, no sabremos si con la vacuna que nos pondremos, en caso de que sea eficaz el año que viene, estaremos protegidos muchos años o tendremos que volvernos a vacunar todos los años. No lo sé. O sabemos que ahora la mayoría de los contagios se están produciendo en ámbitos relativamente pequeños, donde el control social es escaso, y no podemos saber, no sabemos muy bien cómo actuar ante él, si mejorará la responsabilidad individual, que será clave para salir con bien y cuanto antes de esta epidemia. Tampoco se sabe cómo de grande, es imposible predecirlo, aunque podemos hacer algo para controlarlo, y tampoco sabemos si tendremos una tercera oleada mucho más potente en enero, en febrero o en marzo. A pesar de que hay una campaña de vacunación muy intensa, pero ya sabéis que la eficacia de la vacuna de la gripe no es especialmente. ¿No? Tampoco se puede descartar que haya que confinarse durante un par de semanas, porque a pesar de todo lo que se está haciendo, hay altas tasas de control comunitario en muchas comunidades. ¿Podremos juntarnos toda la familia en Navidad?
Perdonad, pero se oye mal, se ha perdido la comunicación. No se puede oír nada, disculpad. Sí, no se oye ni se ve. Vamos a ver cómo... Se ha per- La presentación está, solo no se te oye a ti, Fernando. Ahora se te ve. Es un problema de conexión a internet, el ponente. Sí, sí se te oye. Ángel. Sí, me oís. Sí, yo creo que lo mejor sería que desconecte todo el mundo el vídeo, para que haya menos problema con el audio. me- Sí, te oímos, Fernando, te oímos. Fernando, sí te oímos. ¿Me oís? Ahora parece que sí. Porque nos dice que el ordenador no es suficiente. Estamos a ver si lo solucionamos. Parece ser que es un problema del ordenador del doctor Artalejo. Sí. A ver, ahora no se le estamos intentando solucionar. Disculpar que estamos a ver, es un problema del ordenador del doctor Artalejo y va a desconectarse y a volver a entrar, a ver si se soluciona. Esperemos un momento, a ver.
Espera, que te... Te vemos ahora. Y se te ve la pantalla. ¿Se le oye? No, oírte no, ¿eh? Estará silenciado. Está- Vale, se ve la está pantalla, se te ve a silenciado. ti y si lo silencias se te oirá. Sí, es que está silenciado. Ahora. Ahora sí. Perfecto, perfecto. En la pantalla, sí. Vale. Sí, sí. En mi casa, pero bueno, creo que básicamente ¿cuál va a ser el impacto? ¿O cuál está siendo el impacto? Controlados. Ya estamos. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta? Hay un aumento muy importante, tanto del número de contagiados como de muertos por COVID, que afortunadamente disminuyó sustancialmente en mayo. Ocurre ahora aquí. Esta primera oleada condujo a que se tuvieron que suspender la atención a muchos pacientes urgentes. De hecho, los pacientes, por ejemplo, por infarto y otras patologías, ni siquiera iban a los hospitales. Y parte del exceso de la mortalidad afortunadamente luego se ha ido resolviendo. Enorme bolsa de crónicos que no pudieron recibir su atención adecuada en atención primaria en consultas externas de los hospitales. Como muy bien nos ha contado la delegada, la respuesta a las atenciones sanitarias de las adicciones, de los pacientes con adicciones, no se vio tan afectada. Tener incluso bolsa de pacientes. Lo que también se ha producido es el impacto del COVID, que está formado por un aumento, y esto es importante, de los trastornos de salud mental derivados, por un lado, del miedo o de las experiencias negativas del COVID, de estrés postraumático en trabajadores sanitarios, pero lo que es más importante, lo que se está empezando a ver y va a ocurrir de forma mucho más importante son ciertos impactos en salud derivados por la epidemia de aquellos que partían de situaciones que hay que resolver. Bueno, todo es probablemente bien en una segunda. ¿Y cuál es el mensaje fundamental? Para que podamos hacer frente a todo el impacto que ya hemos acumulado, esto no se va a resolver. Muy importante en los próximos. Por tanto, y seguir protegiendo los empleos y las rentas, por ejemplo, con los ERTEs, y evitar que se hundan empresas para que la recuperación económica sea posible. Hay un artículo muy bonito en Nature Medicine de David Stackler y Martin McKee, donde presentan esto muy claro. Que se están haciendo en Europa, parte en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Si no controlamos suficientemente la segunda ola,
Y si incluso hay una tercera ola, no podremos salvar vidas, no sabemos si habrá capacidad suficiente para mantener las rentas de los trabajadores y la recuperación económica se puede ver seriamente amenazada. Sin embargo, la respuesta a estos problemas no se tiene que producir tanto desde el ámbito médico. De hecho, esto ya se está haciendo razonablemente bien. Pero se tiene que producir sobre todo desde el ámbito social. Las pandemias se controlan sobre todo con medidas de carácter social y no con medidas. Y el problema es que, sin embargo, no es a conseguir que la gente use la mascarilla. Cuando a mí la gente me habla de una nueva vacuna, de una vacuna en el 2021, le digo, eso está muy bien, pero no, porque la vacuna ya la tenemos y es la mascarilla. Hay muchísimos y ventilados relativamente mal. Mundo, la tasa de contagio baja y se reduce más de un 70 o 80%, casi lo más que podemos. Es muy importante de las que desarrollando poco. Se está produciendo lo que llamamos hartazgo o fatiga pandémica, que puede no puede ser un argumento para bajar la guardia. Placeres a corto plazo y desarrollar la resiliencia. ¿Cómo es esto? Pues no lo sabemos demasiado bien que tenemos en nuestras sociedades. Obviamente, si esto no lo hacemos, siempre nos quedará lo que ya estamos haciendo, que son las medidas impuestas de distancia física y limitación social. Pero esto tiene sus límites en sociedades democráticas. Sobre los empleos, las rentas y la recuperación económica. Potenciar esta primera protección individual mediante la responsabilidad social, porque si no lo vamos a hacer, pero no se está en muchos sitios y no acabamos de entender bien si es por falta de profesional, falta de estas intervenciones a la salud pública, el reforzamiento de la atención primaria y de la salud pública. Sabemos si es que hay otras barreras a la implementación de estas reformas, pero este también es otro elemento clave. Por tanto, desgraciadamente no sabemos de los andinos que dan más remedio. Muchas gracias y pido disculpas porque se a recibir vuestras preguntas. Muchas gracias, doctor Artalejo. Bueno, ha habido algunas dificultades con el audio, pero bueno, hemos tenido el PowerPoint que hemos podido seguir también tu exposición. Si hay, bueno, nos da tiempo para hacer preguntas y sí, por supuesto que compartiremos la exposición para que la tengáis, que he visto algunas preguntas algunas personas que lo preguntaban. Bien, empiezo. Yo sí quería preguntarte, Fernando,
con el tema que estabas comentando al final sobre el cansancio, el hartazgo pandémico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder motivar más a la gente en el tema del distanciamiento social, en el tema de la mascarilla? Y como tú decías, pues son medidas realmente mucho más contundentes de lo que las personas en un principio parece que creemos, ¿no? Porque se salta mucho justamente estas dos medidas. ¿Cómo podríamos hacer para motivar más a la gente que utilizara estas dos medidas preventivas? Bueno, honestamente no lo sé, pero no sé si hay muchas cosas, pero sí que hay algunas cosas que no. Primero de todo es, si me lo permitís, la enorme bulla de luchar eficazmente. Chicas contra son. Claro, porque a veces las evidencias científicas no son. Los mensajes no siempre, no siempre están alineados. Tenemos por un lado científicos aerosoles y frente a los aerosoles de la impresión, sistemas de ventilación que son inviables. De personas, y no me puedo alargar muchísimas evidencias de comunicación científica, las propias instituciones, para reducir un poquito con mensajes unificados. Es un los medios enfatizan lo que no sabemos, cuando uno va por la calle la situación no es tan dramática, también tiene un papel aquí para serenar. Hay que trabajar mucho más el tema de las redes sociales desde las administraciones sanitarias para conseguir que se desmonten muchos bulos y que llegue. A la vez también hay que promoverla, pues, como en otros ámbitos. Si me lo permitís, no solo hay que promoverla, sino que hay que desde estar dispuestos a garantizar el correcto uso de las medidas de protección. Sé que esto es muy difícil. Es todo lo que se me ocurre. Si es suficiente, pues la verdad que no lo sé. Voy a realizar. Vale. Una selección. Sí, las vas viendo tú, ¿no? Muy bien, pues vas contestando a medida que vayas tú viendo. Bueno, ¿qué podemos hacer para que los mensajes preventivos lleguen a la gente? No sé mucho más que lo que os he dicho. Aquí hay un papel muy importante para los científicos sociales y yo en ese sentido no lo sé. Preguntas en sectores como la hostelería. Es difícil el uso de mascarilla en los locales pequeños. ¿Qué protección colectiva es de cada uno? Mascarilla, comer y volverse ordinariamente horrible. Sé que es incómodo, pero hay que dar esta disciplina social y en parte somos responsables. No se pueden mantener algunos locales de restauración porque no nos comportamos adecuadamente. Por tanto, es difícil, pero es perfectamente posible y yo lo hago en mi vida personal. Si todo el mundo estará dispuesto a hacerlo, pues no lo sé, pero es posible. Y, por supuesto, en los establecimientos de restauración.
es el tema central, es el comportamiento de los individuos. Joan Colom me pregunta sobre la sobreinformación, sino en... Perdona, Fernando, que te haga una interrupción. Para que se pueda oírte mejor, me dicen desde aquí, desde informática, que desconectemos los vídeos y tú también. Vale, pues y así que el sonido será mejor. Quito mi vídeo. Bueno. Fernando, me dice Juan Carlos González Luz, ¿qué crees que puede aprender la epidemiología de los profesionales de la salud pública a la gestión de esta epidemia? ¿Las medidas de control y prevención serán distintas en las próximas pandemias que suframos? Bueno, lo primero que hay que aprender es a ser más humildes. Los llamados expertos no lo sabemos todo. La ciencia no tiene respuestas inmediatas para muchos problemas. La ciencia tiene sus límites, pero también es cierto que hay que guiarse más de la ciencia de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero también tenemos que ser humildes. Las medidas de control y prevención serán distintas en las próximas epidemias que suframos, pues atendemos vacunas antes y mejores tratamientos antes, pero hasta que las tengamos, las medidas frente a los virus respiratorios pues siguen siendo, si me lo permitís, semi-medievales. Probablemente tendremos mejores sistemas de ventilación, pero yo creo que no mucho más. ¿Crees que... Doctora Talejo, ¿cree que la información sobre ocupación hospitalaria y ocupación de camas UCI debe ser criterio prioritario en lugar de la incidencia de infección, tanto para la toma de decisiones como para la comparativa entre territorios? Bueno, yo creo que lo fundamental es tener un buen cuadro de mandos y tomar decisiones a partir del conjunto de la información del cuadro de mandos, con una interpretación correcta de los mismos. Es cierto que la información sobre la ocupación hospitalaria es probablemente la más fiable, pero la ocupación hospitalaria se produce con más retraso que la información de las infecciones. Y si simplemente nos fijamos en la ocupación hospitalaria, que es una variable muy fiable y muy útil, puede que lleguemos tarde a tomar algunas medidas. Por tanto, hay que combinar toda la información. Es importante la tasa de contagios, garantizando que se hacen suficientes test, y el porcentaje de positividad, y así como la trazabilidad. Y yo creo que aquí el cuadro de mandos que ha hecho el Ministerio junto a las comunidades autónomas es muy razonable. Desde la Comunidad Valenciana, ¿qué podemos hacer para que los mensajes preventivos puedan llegar a los jóvenes de 16 a 25 años? Yo ya he respondido y la verdad no tengo una buena solución. Fernando, ¿a qué es debido que la Organización Mundial de la Salud no acabe de asumir el papel clave de los aerosoles en la transmisión del virus? Gracias. Parece muy claro que tiene un papel. Lo que nadie sabe es cuál es la contribución de los aerosoles a todos los contagios. A que el contagio por aerosoles es posible está muy bien demostrado. Pero si del contagio con aerosoles, si el 80%, solo el 15% de todos los contagios se debe a aerosoles, esto yo creo que nadie lo sabe. Lo que sí que se sabe es que incluso allí donde hay aerosoles, la mascarilla, si la lleva todo el mundo, es muy protectora. Y este es el mensaje a transmitir. No tanto información de los mecanismos como sobre los medios de protección. Y la mascarilla es muy protectora también frente a los aerosoles. Yo creo que este es el mensaje central. ¿Me vais oyendo? ¿Me vais oyendo? Sí, ahora sí, vamos oyéndote mejor. Y por supuesto, la Organización Mundial de la Salud es una organización, llamémosle, conservadora, y lógicamente conservadora porque necesita evidencias suficientes para concluir sobre algo. ¿Cuántas son suficientes? Nadie lo sabe, pero la Organización Mundial de la Salud no puede, arriesgarse a decir que algo es una vía importante de transmisión y que luego no la sea. Es mejor esperar, asumir un cierto riesgo retrasando esta información, pero cuando lo haga, que lo haga de forma segura. A mí me parece que hace ahí lo que tiene que hacer. Después de más de un
millón de contagiados y de tantos enfermos y fallecidos, ¿cómo es posible que haya tan poca concienciación, responsabilidad y tan poco miedo, sobre todo entre los jóvenes? Bueno, es que la juventud implica siempre menor percepción del riesgo, y por otro lado es que la enfermedad en los jóvenes es en la inmensa mayoría de los casos asintomática o paucisintomática. Entonces, estas dos características, que la enfermedad es sobre todo leve y que además afecta a personas que muchos de ellos se sienten perfectamente sanos y que además tienen poca percepción del riesgo, explica este fenómeno. Quizás hay también un cierto hedonismo social, solo se vive una vez y hay que aprovechar para vivir como se quiera. Habría que este discurso diciendo que ya que se vive una vez hay que vivirlo, solo una vez hay que hacerlo con responsabilidad, pero esto no es fácil. Deberíamos volver a poblar los ámbitos rurales con condiciones ambientales más sanas para prevenir futuras pandemias. Yo creo que hay que reducir algo este proceso de urbanización acelerada y que hay que mantener núcleos de población de tamaño medio y pequeño muy activos. Alemania es un buen modelo para esto. Razones para no tanto volver a los núcleos rurales, sino para mantener núcleos de población bollantes de 50 a 100.000 habitantes, con núcleos empresariales importantes, como ocurre en Alemania, son más razones económicas que de lucha contra una pandemia. ¿Qué claves propondría para intentar observar a la hora de valorar si los centros educativos son entornos seguros? Los centros educativos están mostrando ser entornos bastante seguros. Desde luego dentro de las clases y en la mayoría de los sitios de los entornos educativos hay poca evidencia de que dentro de los entornos educativos se estén produciendo contagios o que haya cadenas de transmisión mal controladas. Yo creo que aquí España ha acertado en esta tarea y que los problemas de contagio se producen fundamentalmente fuera de los entornos educativos. Además, yo creo que España ha acertado con la idea de no cerrar los colegios, a no ni las aulas, a no ser que haya alguna evidencia de transmisión no controlada o que afecte a un grupo burbuja cuando haya un contagio. Y estamos desarrollando una estrategia para aumentar la resiliencia social en Nigeria. ¿Existe algún equipo coordinador? Bueno, que yo sepa no, pero la resiliencia, que es un concepto psicológico clásico, cada día es más importante para afrontar muchos de los problemas que tenemos en la vida y da la impresión que nuestras sociedades son menos resilientes. ¿Cómo conseguir aumentar la resiliencia? Pues honestamente no lo sé, pero es un objetivo. ¿Un confinamiento pleno con financiación pública a las empresas cerradas sería factible? ¿Cuánto tiempo se necesitaría? ¿15 días? ¿3 semanas? El problema es que el confinamiento pleno domiciliario es algo socialmente indeseable. Entonces, desde luego que sería factible, pero yo creo que hay que hacer todo lo posible para evitar el confinamiento domiciliario. Y además es que tenemos los medios para evitarlo. Lo que hay que conseguir es que se aplique bien. Si no quedan más remedios, se aplicará. 15 días de confinamiento pleno pueden ser eficaces para reducir sustancialmente el nivel de contagios, pero si acabamos en esto, volveremos a reconfinarnos varias veces a lo largo de la epidemia, a lo largo de 5 o 6 meses, y yo creo que esta es una estrategia muy arriesgada. Aceptar que esto solo se controla con el confinamiento pleno domiciliario me parece muy arriesgado. Estirar la toalla y además tiene enormes perjuicios tanto para los individuos como para las empresas. Yo haría todo lo posible por evitarlo. Y en cuanto a la etiqueta de distancia social, me parece un término que no responde a la realidad y puede confundir. Deberíamos utilizar distancia física y promover la proximidad social. Estoy totalmente de acuerdo. Lo fundamental es la distancia física, pero hay que mantenerse cerca uno de los otros por muchos medios. El término correcto, estoy de acuerdo, es distancia física, aunque se use más distancia social indebidamente. Hay una pregunta para la delegación del gobierno, la dejo para ellas.
¿Y cómo se debería abordar la prevención en ámbitos especialmente complejos como las prisiones? ¿Cómo se evitan los contagios, se garantizan derechos y se evita un mayor impacto en salud mental? Este es un tema muy específico. Yo no lo conozco bien. El hecho es que en la inmensa mayoría de los países del mundo se ha excarcelado a mucha población reclusa porque se sabe que son fuentes muy importantes de las prisiones de contagio. Y yo honestamente es un tema en el que no soy experto y prefiero no opinar. Pero es un tema central. Y de hecho, cuando se habla de estrategias de vacunación, entre los primeros colectivos vulnerables a los que se pretende vacunar son precisamente las poblaciones reclusas. Y se me pregunta si creéis que podemos dejar de lado la pandemia diferida de consecuencias por atenderlo inmediato. Bueno, el reto es no hacerlo. Por eso es tan importante controlar la segunda ola, como sea, con las medidas que sea, porque esto salvará vidas, no solo de pacientes COVID, sino de no COVID. Lo que es cierto es que no se puede mantener mucho tiempo ni el retraso de operaciones quirúrgicas, que afecta mucho, ni que haya un 30 o un 40% de pacientes COVID dentro de los hospitales, porque afecta mucho a la actividad asistencial. Y tampoco se puede mantener la actual saturación de atención primaria durante mucho tiempo, pero aquí el camino, al margen de algunas reformas dentro del sistema sanitario, el camino es controlar la segunda ola como sea, porque el impacto en los no COVID puede ser muy grande. Y bueno, esto es todo lo que yo creo que puedo responder. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, había una pregunta que era para la delegación sobre la evaluación de la evolución de los consumos en sustancias. Y bueno, es que la encuesta de edades se va a hacer en 9.000, una muestra de 9.000 personas en el mes de noviembre, telefónicamente, porque bueno, presencialmente, que era lo habitual, pues por los riesgos que supone no se va a hacer. Entonces se ha adaptado la encuesta para hacerla telefónicamente y va a ser una muestra lo suficientemente representativa para podernos dar en el mes de noviembre qué evolución se están dando en los consumos y en las conductas adictivas en nuestro país. Y además este año entraba un módulo que era para mayores de 65 años. Entonces también veremos en ese módulo las repercusiones que tienen, el impacto que tiene la crisis en los consumos en nuestra población. En principio, con esto vamos a tener una radiografía. Sí, si me permites, Azucena, soy Joan Colom. ¿Me permites un segundo? Sí, ya habla un momento, sí. Como el compañero me citaba, decirles también solo a título informativo que en algunas comunidades, en nuestro caso es así, hicimos una encuesta durante el periodo de confinamiento, que la pasamos también a la delegación del gobierno, sobre que contestaron 40.000 personas en Cataluña y que mirábamos aspectos relacionados con el consumo de alcohol, drogas, tabaco, consumos es decir, adicciones comportamentales y otros problemas relacionados con la salud mental, y donde observamos qué es lo que sucedía durante estos 3 meses de confinamiento. Por tanto, esta también es una cifra interesante de punto de partida porque comparábamos con los datos tanto de edades como de estudios, como de las encuestas de salud ad hoc hechas en cada comunidad. Y por tanto también nos reflejaba una realidad de malestar emocional, de depresión, de ansiedad y de otro tipo de problemas relacionados con los determinantes de salud. Gracias. Gracias, Joan. Hay una pregunta también de Mariano Choliz sobre el juego y la exposición al juego. Simplemente comentar que el Real Decreto que regula la publicidad en el juego está ya prácticamente ultimado y que va a ser una normativa realmente protectora para nuestra población, ¿no? Aparte de las otras que se puedan ir tomando también desde las comunidades autónomas en lo que es el juego presencial. Pero a nivel de Estado esta va a ser una gran medida y está ya muy adelantado todo su proceso para ser aprobado por el Consejo de Gobierno de España. Muy bien. De ministros, quería decir.
Pues no, hay una última pregunta de Irefrea. Uno de los colectivos más afectados y menos visibles son las personas menores de edad y sus familias. Los cambios escolares, el cierre de pocos espacios de ocio, la ruptura con la socialización. Desde una dimensión preventiva falta una estrategia para situar estos colectivos en primera línea de las políticas sociales. ¿Lo tiene en cuenta en la salud pública? Fernando, ¿contestas tú, por favor? Bueno, el problema es que una epidemia de este estilo lo trastoca todo. Hay pocas cosas más disruptivas en las que uno pueda pensar que una epidemia de un virus respiratorio que se puede contagiar sin contacto directo, a distancia, incluso teóricamente después de haber estado en una habitación donde antes haya estado una persona que sea infecciosa y ya no esté. Por tanto, la salud pública, si me lo permitís, y las sociedades están desbordadas. A veces es muy difícil atender simultáneamente a todas estas necesidades. Yo empezaría por atender a lo más básico, que es lo que se está intentando hacer, que es controlar la segunda ola para recobrar una buena calidad de asistencia sanitaria y a partir de ahí a todo lo demás. Pero también hay que reconocer que las pandemias, si me lo permitís, son así y a veces cuesta trabajo reconocerlo. Pero hay que ir por orden. Lo primero es controlar la pandemia y salvar vidas. Lo segundo es recuperar la calidad de la asistencia sanitaria. Lo tercero es mantener las rentas del trabajo y recuperar la economía. Y luego va todo lo demás. Lamento ser así de duro, pero creo que hay que ser. Nada más es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Fernando. Pongo el vídeo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu generosidad y sobre todo por la información que nos aportas. En definitiva, yo lo que recuperaría también es esa primera parte de las posibilidades que tenemos de aprender, ¿no? Y que dan pues, un poco de optimismo dentro de esta mar de dudas que, como muy bien has relatado, estamos y estas incertidumbres en las que estamos viviendo. Pero también otra parte que tú nos aportas de seguridad, que es que el distanciamiento físico y, como muy bien decían antes, no social, sino físico, y la mascarilla, lo que nos va a poder ayudar a contener esta situación hasta que vayamos teniendo horizontes mucho más claros con vacunas y con la experiencia que vayamos acumulando. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperemos encontrarnos prontamente y bueno, gracias, Fernando. Ha sido muy interesante. Un beso, un abrazo a todos. Un beso, un abrazo, Fernando. Hasta muy pronto. Adiós, mucha suerte. Está muy bien. Gracias. Adiós.